Durante mucho tiempo, el mundo creyó en una idea profundamente tranquilizadora, que algunos imperios eran permanentes, que habían alcanzado un tamaño, una influencia y una autoridad tan grandes que el colapso ya no era una posibilidad real. Esa creencia no nace de la lógica, nace del hábito. Cuando algo ha dominado durante generaciones, la mente humana deja de imaginar su final. Confunde duración con inevitabilidad. Confunde poder acumulado con poder garantizado. Pero la historia no funciona así. La historia no premia la antigüedad, no respeta los títulos y no reconoce glorias pasadas. La historia solo responde a una cosa, a las matemáticas. En noviembre de 1956, el mundo fue testigo de una de las lecciones más brutales jamás registradas. El Imperio Británico, el más grande que la humanidad había conocido, un imperio que había gobernado una cuarta parte del planeta, que había controlado océanos, rutas comerciales y sistemas financieros globales, fue puesto de rodillas en apenas 11 días. No por una guerra total, no por una revolución, no por una invasión extranjera, sino por una llamada telefónica. En esa llamada, el gobierno de Estados Unidos dejó claro algo que Gran Bretaña llevaba décadas negándose a aceptar. Ya no mandaba. La amenaza no fue militar, fue financiera. Detengan la operación en Egipto, o venderemos todas nuestras libras. Vetaremos su préstamo del Fondo Monetario Internacional. Dejaremos que su moneda colapse. Y cuando una moneda colapsa, no importa cuántos soldados tengas, no puedes importar alimentos, no puedes comprar energía, no puedes sostener a tu población. Gran Bretaña se rindió en cuestión de horas. Ese momento, conocido como la Crisis de Suez, no fue el inicio del declive británico. Fue el momento en que el declive quedó expuesto. El instante en que la ilusión se rompió. Y lo más inquietante de todo es que esa historia no pertenece solo al pasado. Para entender por qué la crisis de Suez fue inevitable, primero hay que entender cómo Gran Bretaña llegó a creer que las reglas no se aplicaban a ella. Durante el siglo XIX, Gran Bretaña no era solo una potencia militar o industrial, era el sistema. La libra esterlina no era una moneda más, era la moneda global. Cuando los países comerciaban entre sí, usaban libras. Cuando los bancos centrales almacenaban reservas, almacenaban libras. Cuando se firmaban contratos internacionales, se firmaban en libras. Ese dominio monetario le dio a Gran Bretaña un privilegio extraordinario. Podía gastar más de lo que producía. Podía importar más de lo que exportaba. Podía financiar ejércitos, flotas y administraciones imperiales sin una base productiva proporcional. El mundo aceptaba ese desequilibrio porque necesitaba la libra para funcionar. Ese es el verdadero poder de una moneda de reserva. Pero ese privilegio también siembra la semilla del colapso, porque crea una ilusión peligrosa. La ilusión de que la disciplina ya no es necesaria. Mientras Gran Bretaña vivía de esa reputación, una nueva realidad estaba tomando forma. A finales del siglo XIX, Estados Unidos superó a Gran Bretaña como la economía más grande del mundo. Producía más acero, más bienes, más innovación. Su población crecía más rápido, su base industrial era más eficiente, pero la libra seguía dominando, no porque reflejara la realidad económica, sino porque el sistema global estaba construido alrededor de ella. A eso se le llama inercia, y la inercia siempre retrasa el colapso, pero nunca lo evita. La Primera Guerra Mundial rompió el equilibrio. Gran Bretaña financió el conflicto pidiendo prestado a una escala nunca vista. Cuando la guerra terminó, el país ya no era el gran acreedor global. Era uno de los mayores deudores del planeta, especialmente frente a Estados Unidos. Ese era el momento de ajustar, de aceptar la nueva jerarquía, de reducir ambiciones. Pero Gran Bretaña hizo exactamente lo contrario. En 1925, tomó una decisión que muchos historiadores consideran uno de los mayores errores económicos del siglo XX. Regresó al patrón oro al tipo de cambio anterior a la guerra. En otras palabras, decidió fingir que nada había cambiado,
Quería que la libra valiera lo mismo que antes, aunque el país ya no valía lo mismo que antes. Mantener esa ficción exigió sacrificios enormes, tasas de interés altísimas, crecimiento estrangulado, desempleo persistente, exportaciones demasiado caras para competir. Y aún así, el gasto imperial continuó. Bases militares, presencia global, prestigio. Todo financiado con deuda, todo sostenido por la esperanza de que la reputación reemplazaría a la solvencia. Nunca lo hace. En los años 30, durante la Gran Depresión, los mercados vieron lo que los políticos no querían admitir. Las matemáticas no cuadraban. Gran Bretaña gastaba más de lo que ganaba, pedía prestado más de lo que podía pagar y esperaba que la historia la protegiera. En 1931, se vio obligada a abandonar el patrón oro. La libra perdió casi un 30% de su valor de la noche a la mañana, y aún así, el sistema no colapsó de inmediato, porque Gran Bretaña todavía tenía una herramienta, su imperio. Obligó a sus colonias a mantener reservas en libras, forzó al sistema a sostenerla, compró tiempo. Pero el tiempo comprado con coerción siempre se acaba. La Segunda Guerra Mundial fue el golpe final. Para 1945, Gran Bretaña debía más dinero del que toda su economía producía en un año. El imperio estaba, en términos prácticos, en bancarrota. Sobrevivía gracias a préstamos estadounidenses y a la buena voluntad de su acreedor. Pero sus líderes siguieron actuando como si nada hubiera cambiado. Y entonces llegó Suez. Militarmente, la operación funcionaba. Políticamente, era insostenible. Financieramente, era suicida. Estados Unidos no necesitó intervenir con tropas. Bastó con recordar quién sostenía la moneda británica. La amenaza de vender libras y bloquear el préstamo del FMI fue suficiente. En 11 días, el imperio aceptó su realidad. Ya no mandaba, dependía. Ese fue el momento en que el mundo entendió algo fundamental. Gran Bretaña no había perdido su imperio en una batalla. Lo había perdido en hojas de balance durante décadas de negación. Ahora miremos al presente. Estados Unidos no está repitiendo una versión parecida de esa historia. Está siguiendo el mismo guión. Deuda creciente. Déficits estructurales. Presencia militar global financiada con crédito. Dependencia de que el mundo siga aceptando el dólar como moneda central. La relación deuda-producto de Estados Unidos se acerca rápidamente a niveles históricamente peligrosos. Cada año se agregan billones de dólares a la deuda nacional. Los pagos de intereses se acercan a cifras que pronto superarán el gasto militar. Exactamente el punto en el que Gran Bretaña perdió el control. Estados Unidos gasta más en su ejército que los siguientes países juntos. Mantiene cientos de bases en todo el mundo. Vigila el planeta con una tarjeta de crédito. Y todo eso es posible solo porque el dólar sigue siendo necesario. Pero ese sistema también muestra grietas. China y Rusia comercian cada vez más en sus propias monedas. Los países BRICS construyen sistemas de pago alternativos. Incluso aliados tradicionales comienzan a diversificar. No por ideología, sino por prudencia. La arrogancia siempre precede al colapso. Lo más peligroso de este proceso es que no se siente peligroso mientras ocurre. Gran Bretaña parecía estable hasta el último momento. La libra seguía circulando. El imperio seguía apareciendo en los mapas. La gente seguía con su vida. Y entonces, en cuestión de días, todo cambió. Eso es lo que hace que la historia sea tan inquietante. Los colapsos no anuncian su llegada. Se revelan cuando ya no hay margen. Cuando una moneda de reserva cae, no es una teoría económica. Es una catástrofe cotidiana. Ahorros que pierden valor. Importaciones que se vuelven inalcanzables. Inflación que devora salarios. Estilos de vida que desaparecen en una generación. Gran Bretaña aprendió esa lección de la forma más dura. Estados Unidos está acercándose al mismo punto. La pregunta no es si habrá un momento Suez para Estados Unidos. La pregunta es cuándo. Y si estaremos preparados cuando llegue. Porque cuando la confianza se rompe, no hay discursos, ni banderas, ni ejércitos que puedan repararla. Todos los imperios caídos creyeron que eran diferentes.
Todos creyeron que la historia les debía algo. Todos descubrieron que la historia no debe nada. La libra no cayó por culpa de enemigos externos. Cayó por decisiones internas. Gastar más de lo que se produce. Pedir prestado en lugar de construir. Priorizar el orgullo sobre la solvencia. Vivir en el pasado en lugar de prepararse para el futuro. Estados Unidos está tomando esas mismas decisiones ahora mismo. Cada día. Y el tiempo corre.